Atención, este podcast podría cambiar su estilo de vida. Escúchelo bajo su responsabilidad. Bienvenidos al podcast del Gordito Fit. Amigos, bienvenidos al episodio número 26 del podcast del Gordito Fit. 26 episodios, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Tenemos un invitado que no solo ganó las 2 horas Ron, también acaba de ganar Merrell, ¿cierto? Después de Merrell a los 8 días se fue, hizo el Desert Marathon en La Guajira, quedó de segundo detrás de Jesus, o sea, una eminencia en el Ultra Trail colombiano. Bienvenido, Jairo, ¿cómo estamos, papá? Muchísimas gracias por recibirme y gracias a todos los que escuchan el podcast del Gordito. Ah, bueno, bacano que usted esté acá. Venga, parce, usted, Johncito compitió las 12 horas Ron en equipos. Sí, en equipos. Eran 4. Sí. ¿Cierto? ¿Qué fue esa experiencia para usted? Hermano, creo que fue de las carreras más bonitas. O sea, me gustó el reto de hacerlo en la madrugada, me gustó el reto de la energía de la gente, y hacerlo en equipo fue bacano. ¿Y cuál fue el promedio de tiempo por kilómetro de su equipo? Uy, no recuerdo, pero cada uno hizo más o menos como 24 kilómetros. Ok, listo. Más o menos. ¿Eso cuánto da? Son 24 por 4. Aquí somos aquí somos deportistas, no matemáticos. 84 por 4, 16. Como 96 kilómetros. Listo, bueno. Digamos que eso de, no sé, a 7 el kilómetro, a 6:30. Ajá. Usted corrió las 12 horas Ron, ¿a qué pace promedio? Oye, ahorita no tengo la referencia, pero fue como 5:10, creo, 5:12. 5:10. Sí, solo. Solo. Venga, yo sé que la carrera fue súper controversial al final por el tema de algunas expectativas durante la carrera. Yo hice pero por equipos de 50 kilómetros, pero es que ganar esa carrera, parce, me pareció súper impactante, porque a usted nadie lo conocía en ese mundo. Muchas personas me dijeron, venga, invite a Jairo, invítelo. Lo invito, pero entonces usted me dice que se corrió 12 horas promedio a 5:10, o sea, ¿cómo fue su estrategia? ¿Cuántas veces paró? ¿Qué sintió? ¿Cómo tenía referencia a las otras personas? ¿Su nutrición? Es que tengo muchas preguntas porque son 12 horas, es muchísimo tiempo, y ahorita me dirá, no, es que yo he hecho carreras más largas. Eso era un reto que yo ya tenía planteado hace más de esa época, marzo 1. Yo ya había planteado eso hace unos 2 años atrás. Hacer el reto de las 12 horas o año y medio más o menos, ahí en Zipaquirá, que es mi pueblo. Entonces salió el evento, muy chistoso, ya le cuento algo. Salió el evento y yo dije, no, pues este es. Pero entonces vi las inscripciones y todo y yo dije, bueno, puedo esperar un poquito, todavía hay cupos con la primera etapa, entonces pues dejemos a ver qué. Y resulta que eso fue como un día y de repente dijeron, iba a venir Sergio Pitufolo. Entonces ya cuando miré por la tarde, ¿no? Que ya se acabaron las inscripciones. Yo, man, que no me inscribí. Cuando de repente usted sacó un código y yo me fui ahí por ahí. ¿Usted usó el código del Gordito Fit? Buenísimo. Y pagué esa inscripción y ya listos, ahí me fui. Pero bueno, hablemos de la parte deportiva. La parte deportiva yo ya como tenía eso en la cabeza, había hecho ciertos entrenamientos enfocados a ese tema de resistencia y a mirar el trabajo, digamos, de lo que es la resistencia sobre esa superficie de asfalto y también pues en relación al ritmo que se puede manejar, porque pues uno en trail, que es como mi foco, uno en trail digamos que no puede definir un ritmo fijo, ¿sí? O sea, ahí no puede hablar de que voy a ir siempre a tal ritmo porque tenemos altimetría, tenemos diferencias en la superficie. O sea, en trail usted se va solo a corazón. Sí, pues, y a sensaciones. Básicamente umbrales y tipo de terreno y análisis de altimetría, pendientes, humedad, temperatura, ¿sí? Todo eso hay que analizarlo, o sea, eso no se puede pasar por alto. Es que por eso gana también, porque claro, mira todas las variables y no, o sea, la gran mayoría yo y la audiencia, pues no mira esas variables y son súper importantes. Y más que variables es a mi punto pues es competitivo, pero a la punta, digamos que ya de pronto en los diferentes niveles y cuando buscamos hacer un trabajo recreativo hay que pensarlo desde la seguridad y desde el bienestar y desde el goce. Porque nada le sirve a usted inscribirse a un ultra teniendo una maratón en calle y no reconociendo las dificultades a las que se va a enfrentar. No las reconoce uno ni siquiera en una carrera por primera vez de trail.
Así sean de 10 kilómetros. Pero usted no sabe por dónde lo van a meter. A ciencia cierta. Usted no sabe qué se va a encontrar. Esa es la diferencia el picante del trail. Porque usted puede que en la calle le dicen media maratón de Bogotá y usted ya la séptima, la 26, la no sé qué, sí, el puente y ya llego y llego ahí al Simón y terminé. Y eso siempre va a ser así, puede que tenga una variación por algún tema logístico, pero no es mucho. Mientras que en el trail es diferente, en el trail incluso a usted le pueden decir 5 minutos antes de salir como pasó en Merrell, qué pena, pero la ruta cambió, ahora va a tener 2 kilómetros más. Y entonces igual usted empieza a mirar, bueno, ¿dónde van a ser esos 2 kilómetros? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que subir? ¿Hay que bajar? ¿A qué altimetría está el cambio? ¿Sí? Para usted empezar a analizar qué es lo que va a pasar. Bueno, listo. Entonces, ahorita vamos a pasar a hablar de trail. Pero es que yo quiero que nos diga Las 12 horas. lo que pasó en esas 12 horas porque me pareció impresionante además que vinieron personas de todo el mundo. Sí. Y personas supuestamente, bueno, personas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. No, es que fueron fuertes. Y hacer eso es que yo no me imagino, o sea, yo digo, bueno, yo me puedo hacer una maratón a 5:10, ¿cierto? Bueno, de pronto hasta 50 en calle, pero 12 horas me parece. Y además que usted tuvo que haber parado, entonces ese tiempo como que se compensa, o sea, usted iba más rápido de lo que realmente fue porque tenía que parar cada cierto tiempo, no sé, a cambiarse de tenis o a comer o a entrar al baño, Además ¿no? que llovió durísimo, como hizo ahí. Bueno, pues es que ahí sí hay que contar cositas. Digamos, acuérdense que, digamos, en el evento como tal, a última hora unos cambios logísticos, ¿no? Porque nosotros no, las personas que íbamos a seguir de largo, porque obviamente si uno va de manera más recreativa, uno dice, pues paro, descanso de pronto unos 15 minuticos y sigo corriendo. Cuando usted aspira a ganar una carrera de esas y sabe que va a ir gente de cierto nivel, como por ejemplo Cristian Orozco, los otros 2 chicos que iban atrás, un chico ahí también de Zipaquirá que corre muy bien, que quedó como de quinto, Ronald Sierra, que también es un deportista de ultradistancia muy bueno. Hasta ahí considero que digamos que uno ya tenía como una referencia, más otras personas que de pronto ese día por alguna razón no desconozco que les haya podido pasar algo, pero que son muy buenos en lo que hacen en ultradistancia, ¿sí? Entonces ya uno tiene que empezar a montar su estrategia y mirar a ver cómo se va a manejar. Yo soy muy de estadísticas, entonces yo empiezo a mirar, bueno, venga, ¿qué tal corre este? ¿En cuánto tiene su media maratón? ¿En cuánto tiene su maratón? ¿En cuánto tiene su 5K? O sea, usted hizo la tarea. O sea, No, es siempre que yo investiga. me dedico a esto y yo soy nerd, o sea, yo no soy como de correr y es que me encanta correr y ya, no. O Desde sea, hace usted muchos llega y se años. mete al Estratégico. Strava y le saca todo el Strava. Claro, yo tengo que saber con quién voy a Es más, si competir. Buenísimo. les puede ver el Training Peaks, también se mete a ver el Training Peaks. Si pudiera que me dejen ahí de coach auxiliar y chévere. Para aprender, ¿no? Todo es aprendizaje. A mí Claro, me claro. Por eso encanta. gana, ¿sí ve? Claro. No, es que- Tiene un estudio el berraco. No, claro. Nos llevamos ni 10 minutos y ya hemos aprendido un montón que vamos a empezar a aplicar, estudiar el contrincante y también ver todas las variables que hay de temperatura, de altimetría, Terreno, de clima. terreno, de todo. Sí, es que es impresionante. Bueno, siga, qué pena ahí, es que No, me emociono. No, tranquilo. Y hay que mirar muchos factores, ¿sí? ¿Qué ha marcado la diferencia de pronto en Merrell y en Tocancipá, que es mi casa, es el patio de mi casa, ¿sí? Yo he corrido duatlón, yo he entrenado duatlón ahí en Tocancipá. Entonces, pues tengo la referencia de la pista, sé cómo es la pista, sé cómo es la temperatura. He pasado a todas las horas del día, habidas y por haber. Yo he pasado por Tocancipá, por lo que le decía, no fui, sino soy músico profesional y una de mis labores fue 11 años trabajar como mariachi. Entonces yo ¿Y qué conozco instrumento? guitarrón. En el mariachi yo tocaba el bajo. Qué chimba. Bacano. Entonces, güey. Eso es Me algo imagino que... su playlist mental cuando está corriendo, güey. Uy, ahí hay de todo, pero hay veces que la cabeza entra en loop con una sola canción. Con una sola canción, pero es porque yo vuelvo a esa canción, la canción de esa carrera. Y esa misma canción es la canción que yo después cojo para un carrusel, por ejemplo, en Instagram, y monto las foticos. Vea pues. Porque entonces ya esa fue la No, pero referencia. entonces usted llega y le dice, no, tengo que poner una canción con este beat para que me dé la misma cadencia
y Sí, eso lo hasta puedo eso lo utilizar para estudia. entrenar, sí, claro, aprovechando la música, pues Claro. yo entreno con mis atletas cuando hacemos una clase grupal o eso, yo les digo, hay dos variables importantes que tenemos que aprender a manejar, longitud de zancada y cadencia, entonces cuando trabajemos por cadencia, lo que vamos a utilizar es un metrónomo y nos vamos a ir por este lado. Cuando yo hago mis trabajos de técnica, utilizo mucho también esa referencia de hacerlo al compás o mejor dicho, en metidos en el beat de cierta canción, ¿sí? Por ejemplo, me gusta mucho con la champeta cogerla y meterle cositas ahí, porque es bueno, o sea, es algo que va a conectar y va a dejar de ser como tan rígido como de, ay, skipping bajo, skipping medio, skipping alto. No, sí, haga eso, listo, reitere el movimiento, aprendemos por imitación, pero aparte de eso, involucre la sensación del cuerpo y somos latinos, entonces apropiémonos de eso, ¿sí? Y va a ser más fácil y va a ser más gustoso que, no, haga skipping y ahora 30 metros de skipping alto y 30 metros de samba y no sé qué. Es que usted es tecnólogo En ese momento tecnólogo en entrenamiento deportivo. listo, más un montón de diplomados, pero es profesional en música, es Soy músico profesional. Yo soy maestro en música como tal. Entonces usted puede sincronizar perfectamente la música y el deporte y puede sacar muchos beneficios deportivos gracias a la música. Claro, eso es lo que he hecho. Eso es lo Qué que he hecho. bacano. Buenísimo. Y desde la pedagogía, porque pues una cosa es también, hay muchas, en cualquier profesión una cosa es saberlo hacer y otra cosa es saberlo enseñar, ¿sí? Entonces usted tiene que, si usted quiere ser integral, chévere que lo pueda hacer, pero hay mucho artista profesional que se dedica a la interpretación. Entonces, pues para él va a ser muy fácil coger una partitura, aprendérsela, cantarla o crear una nueva canción, componerla y presentársela a un público, pero muy seguramente si le piden a cualquier artista famoso que dé unas clases, no va a tener idea de cómo hacerlo, ¿sí? Ahora lo mismo, el que se dedica a la pedagogía muchas veces se dedica a la pedagogía también porque de pronto no se le facilita por algún tema emocional, psicológico de, no sé, de pronto timidez o eso, enfrentarse como tal a un público y prefiere cogerla por el lado de la academia, por el lado de la Claro. pedagogía. ¿Dónde ¿Sí? estás en la pedagógica? No, yo estudié en la Universidad de Cundinamarca, ahí estudié, ahí me gradué. Volviendo entonces al tema de las 12 horas, pues todo se analiza, todo se estudia, entonces una de las primeras de pronto inconvenientes o dificultades que presentamos para muchos fue que a última hora dijeron que había un espacio específico para dejar la alimentación de los atletas que íbamos a seguir de largo, que no íbamos a parar. Sí, que solo pidió Pito Follow. Sí, eso. Entonces él sugirió eso y la organización lo concedió, que fue muy bueno, pero pues obviamente logísticamente como fue algo de última hora, pues quedó digamos que en el aire y no se supo. Yo nunca tuve claridad, en mi caso, yo nunca, y creo que fui el único, no sé si a alguna persona más le pasó, pero nunca tuve claridad. Además que yo hasta ahora en ese sentido sí soy muy relajado, o sea, yo llego a la carrera y no llego con 2 horas de antelación y no llego, sí. Soy metódico para entrenar, soy metódico para preparar la carrera, pero el día de la carrera me relajo. Entonces me relajé mucho y cuando llegué, el señor de la organización me dijo como no, toca que espere su alimentación y sus cosas, no las podemos dejar allá porque ya va a empezar la carrera. Faltaba obviamente como una media hora, pero pues obviamente si ya tiene su logística, pues yo no puedo pasar por encima de eso y yo soy respetuoso con esas cosas. Y ya, bueno, ahí ya después se acomodaron las cosas, ya pude tener mi alimentación, mi hidratación y empezar a correr, pues digamos que dentro de mi preparación yo lo que hice fue aplicar entrenamientos que involucraran el desarrollo de la velocidad, la resistencia como tal ya está y se puede fortalecer mucho, pero desde de pronto el trabajo de fuerza resistencia quiere decir que yo hago mucho trabajo de fortalecimiento, muchas repeticiones con poco peso, banda elástica, pilates, yoga. Todo eso lo involucro yo en el entrenamiento, tanto para mí como las personas que confían en mí y que yo entreno. Yo les insisto mucho en eso, mucho en eso. Me gusta hacerles talleres, me gusta estarme informando de nuevas metodologías de entrenamiento, de que si de pronto algo que desconozca y que alguien me diga, pues apegármele y preguntarle, indagar, ¿sí? Porque pues todo eso le sirve a uno bien para encontrar los mejores resultados. Y ya eso fue lo que descubrí también en la ultradistancia, que lo que lo va a hacer a uno resistente no es la cantidad de kilómetros que meta, sino la preparación que tenga para meter esa cantidad de kilómetros su cuerpo, ¿sí? Claro. Entonces la resistencia como tal de las fibras que involucran el tema de resistencia es mediante ese fortalecimiento y tiene que ser un fortalecimiento continuo, periódico, dosificado. Parce, tercera persona en menos de 2 semanas
que ha hablado conmigo de esto en este podcast. Impresionante. Y es lo que menos hacemos todos. O sea, todo el mundo le tiene pereza a fortalecer. Yo le tengo una pereza ni la jue madre. Pero esta semana empezamos fortalecimiento. No, es que esa es la base de todo. Yo les digo, y siempre les estoy mostrando con las gráficas, con las métricas de Training Peaks, porque a mí me gusta planificar y muchos entrenadores planifican también de esa manera. A mí me gusta planificar 75-25, 75 trabajo cardiovascular y el otro 25 es un compendio de trabajo de fuerza, ¿sí? Otro error que de pronto tiene, o no error, sino algo, una imagen que tiene todo mundo en la cabeza es fortalecer es hacer pesas, ¿sí? Fortalecer no es hacer pesas, fortalecer es trabajar con ciertos instrumentos que no necesariamente son pesas, sino la autocarga, bandas elásticas, ¿sí? Ejercicios que involucren que yo desarrolle la condición de que un movimiento reiterado en los deportes que nosotros practicamos, que son deportes cíclicos, que quiere decir que reiteramos el movimiento una y otra vez, que garanticemos que en esa reiteración no empieza a haber un desgaste o una fatiga excesiva que generen un daño que bien puede ser menor o mayor cuando no le hago caso, no escucho mi cuerpo y sigo entrenando sobre la molestia, ¿sí? Entonces es básicamente claro. eso. No, del putas. Y volviéndolo a conectar ahí con las 12 horas, pues entonces eso es lo que uno tiene que preparar en una carrera tan larga y en un espacio que también, pues si vamos a ver, eran 2 kilómetros. Bueno, en realidad 1.9, porque no eran los dos completicos, pero en el circuito, hacer ese circuito y repetirla tantas veces, pues también es una cosa que uno tiene que trabajar mentalmente. Claro. Entonces yo también he desarrollado eso, en la pandemia lo desarrollé, trabajé, al frente de mi casa eran 80 metros, entonces 80 metros que iba a recorrer no sé cuántas veces, simplemente era en esos 80 metros correr y hacer lo que tuviera que hacer. Como un ratoncito. Sí, ese fondo lo alcancé a hacer, por ahí por ese tiempo alcancé a hacer esos 80 metros así. En un evento en México que hice un acompañamiento, eran también lo mismo, 500 metros para allá, 500 para acá, 84 kilómetros, ¿sí? Y esas son las cosas que hacen las carreras a veces también complicadas. Y uno ya veía gente que ya estaba cansada del espacio y del panorama. Y hay detalles que aprovecho para transmitir acá. Por ejemplo, uno de los sentidos que más está presente, que gasta energía en su función como tal, es la vista. Entonces usted tiene que garantizar que, digamos, en una carrera de día usted tenga sus gafitas, porque eso le va a ayudar también a proteger como tal sus ojos, y aparte de eso a minimizar los reflejos que pueda generarle los colores, la luz, ¿sí? ¿Sabe qué me pasa a mí que me funciona muchísimo? Yo voy corriendo, Tim, con las gafitas puestas, tales, y voy así y ya estoy reventadísimo, una carrera en Cartagena, el sol, la humedad, y llego y me pongo las gafas aquí encima y es como si me despertara de nuevo y me da un boost súper fuerte. Entonces eso tiene mucho sentido con lo que usted dice, porque es la visión y de pronto uno no le pone atención a esos detalles tan mínimos, pero eso a mí me ha ayudado muchísimo. Sobre todo en las carreras que uno va a tope, que uno no sabe dónde más sacar energía, y un simple gesto de subirse las gafas, o si las tiene arriba, bajárselas, hace la diferencia. Sí, digamos, ya cuando también está el efecto contrario, y es el efecto también de la oscuridad, porque entonces su cuerpo y su sistema nervioso también empieza a asumir que ya es hora de dormir, ¿sí? Entonces se produce más melatonina, ¿sí? Y entonces ya usted como tal, el cuerpo se va a predisponer a que no, ya casi es hora de dormir, ya se empieza usted a sentir pesado, hay fatiga, no alimentado de manera artificial, porque como tal hablemos de que la alimentación que usted tiene en carrera es una alimentación artificial, o sea, nunca va a compensar lo que usted hace con la comida, pues desde los micronutrientes y macronutrientes que tienen verduras, vegetales y carnes, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, en las 12 horas, ¿qué había que proteger? Proteger igual la vista, pero el efecto contrario. Entonces yo ya no necesito opacidad, sino necesito claridad. Entonces utilizo unas gafas transparentes. Lo importante ahí era proteger los ojos. ¿Por qué? Porque es que el espacio de Tocancipá era un espacio que yo, por mi experiencia y mi paso por ahí a diario, eso, en las madrugadas y eso, conozco que hay neblina, conozco que hay lagos cercas y eso va a producir más frío, más neblina, y sumémosle que ese día a la final llovió, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo eso involucra un cambio térmico que me va a generar como tal a nivel orgánico un cambio en el consumo calórico. Entonces usted ya sabía que podía
podía llover, entonces usted en su entrenamiento preparó eso para no estar tan sorprendido. No, es que Google, el clima en Google no está de adorno, usted tiene que también, eso es otro tema, entonces usted analiza, ese día sí va a llover, qué probabilidades hay de que llueva. Pero es que en Colombia, o sea, en Estados Unidos se cumple a la perfección, o sea, va a llover a las 2:01:22 y en ese momento empieza a llover. Aquí dice va a llover y resulta que después salió el sol de una manera. No, eso sí, pues estamos en como tal en el trópico. Sí, en el trópico, en una parte en la que cualquier cosa puede pasar, pero lo que sí se puede hacer es, pues al menos tener una referencia. Claro, ¿sí? estar preparado. Claro. Una referencia y pues, vuelvo y les digo, estando yo en sitio, pues tengo una referencia más cercana porque pues analizo el transcurso de la semana y digo, llovió lunes, llovió martes, llovió miércoles, llovió jueves, la probabilidad de que llueva sábado a domingo puede ser, y más a esa hora. Entonces estamos si pasa o no pasa. Todo es estadística, pero también es estar pendiente de los detalles, ¿sí? Claro. Cada cosita cuenta. ¿Y en la alimentación llevabas sólido o te fuiste con solo geles? ¿Cómo fue ahí el asunto? Yo trato de hacerlo mixto, porque pues yo ya sé que voy a manejar un consumo de como tal de 60, 70 gramos de carbohidratos, es lo que yo trato de manejar, pero yo trato de manejarme mixto. Entonces, si yo voy a meter en una hora un gel, entonces busco que solo sea la mitad, unos 30 gramos, 25 gramos, y de ahí en adelante me manejo con papa, me manejo con bocadillo, me manejo con cosas un poco más naturales. Hay algo muy importante que yo manejo y que es proteína y que casi nadie lo hace en carrera, pero sí, y me dicen a veces que cómo hago, pero ya es costumbre desde hace muchos años y es huevo cocinado. Yo como en las carreras huevo cocinado, ¿sí? Yo me mando el huevo y puedo mandarme, el año pasado en Chicamocha fueron, no sé, casi 15 huevos. Tremendo. Pero es mi cuerpo, yo no le puedo decir, yo no le puedo recomendar. Huevos Quiques, ya sabes a quién patrocinar, ¿no? Eso les iba a decir, yo no puedo decirle a todo el mundo, oiga, consuma huevo en las carreras, porque es que cada persona es un mundo. Claro. Y yo le puedo recomendar muchas cosas que de pronto estandaricen en, si usted consume esto le va a servir. Pero, por ejemplo, hay personas que uno les dice, bueno, probemos 15 días antes o probemos unas semanas antes un gel, si usted nunca ha consumido gel, las personas que apenas están empezando, para ver qué tal le sienta en la media maratón. Entonces, por ahí la primera semana de julio, hay algunas personas a las que toca decirles, venga, pruebe un gel en este fondo del domingo y mire a ver qué tal le sienta, ¿sí? Y incluso uno puede ir filtrando. Entonces uno le dice, venga, ¿usted qué tal le sienta el bocadillito? Lo muy dulce. No, entonces no se vaya por esta marca, váyase por esta otra. Yo nunca voy a recomendar una vaina específica. Claro. ¿Sí? Porque entonces yo estoy sesgando a que a todo mundo le va a servir lo mismo y eso no es lo mismo. Es que a la final uno entrenador es como un médico, ¿sí? Usted está velando por el salud y el bienestar de una persona. Entonces usted no puede pretender a rajatabla como hacen ahora a todo mundo, acetaminofén para todos, ibuprofeno para todos. Claro. Porque eso no funciona así. Entonces yo no puedo decir gel tal para todos, ¿sí? Las pepas de sal para todos, porque no funciona así. Claro, y privas el autoconocimiento de cada uno, el viaje de cada uno. Claro, por ejemplo, para no ir más lejos, las personas que chévere, que cambian de la fiesta y del trago al deporte, pues hay que mirar, porque es que igual si usted tomó y fumó muchos años, pues eso le va a traer unas consecuencias que va a hacer una irritación en su organismo y eso ya no lo va a regenerar, ¿sí? O va a ser difícil, dependiendo como usted empiece ya a vivir. Entonces pasa lo mismo, ya cuando usted va a meterle cosas artificiales ultraprocesados, puede que no se las reciba igual que a una persona como yo que escasamente ha tomado o se ha emborrachado con esta mano contadas las veces que me he emborrachado, ¿sí? Entonces eso tiene muchas variables, o sea, cada ser humano es un mundo. Pero bueno, listo, sigamos con las 12 horas, Ron, que yo Es que quiero saber. temas de todo lado. No, es que ya me di cuenta que Venga, si podcast va para largo. Si quiere, ya entremos un poquito al tema numérico y estrategia. Listo, hágale. Entonces, metámonos con ese tema. Cuando yo miro las estadísticas de las demás personas es para tener referencia de qué tanto puedo llegar. O sea, yo ya ahí defino si yo ahí ya puedo ser un poco, en cierta forma, optimista y decir sí puedo pelear el podio. Porque entonces comparo mis tiempos con otras personas. Pero si ya sé que de pronto están lejos de lo que yo soy y de lo que yo alcanzo, pues digo, bueno, listo. Entonces acá ya hay que empezar a poner unos retos personales y unos objetivos. La principal, digamos que clave para que una persona siga vigente en el deporte en cualquier nivel es que se ponga objetivos y que esos objetivos sean alcanzables. Que no sea, es que yo quiero empezar a correr y me inscribí a la maratón de Medellín. Eso no es alcanzable.
Por más que usted se esfuerce y se vuelva súper disciplinado y que todos los días salga a entrenar a las 5 de la mañana, no lo va a lograr. Porque todo es un proceso, es como el colegio, el kinder, la transición, la primaria, el bachillerato. Si yo voy a realizar un proceso, tengo que arrancar el primer día, arranco con una caminata, el segundo ya caminata y troto de pronto un minutico entre ciertas fracciones de caminata. Y así, cuando menos piense, ya estoy siendo capaz de correr 3 kilómetros seguidos. Y lo estoy haciendo bien y lo voy a disfrutar y no me va a pasar nada, porque tengo la seguridad de que estoy llevando un proceso. El proceso, sí. Y ahí entra otro principio, entonces el principio de la sobrecarga. Entonces, ir armando escaloncitos para poder llegar al punto de los 5K. Y no es saltarse, yo ya corrí 5, que es correr el doble. No, es mirar entonces de 5 a 6 cómo le llego, de 6 a 7 cómo le llego, 10, listos, lo cumplí. Ya, entonces mandémosle a la media maratón. No, señor. Para eso está Corre Mi Tierra, para eso está Aliens, para eso está una carrera intermedia que lo llegue a anclar de los 10 a los 21. Entonces es un proceso, pero estamos en una época en la que queremos todo ya. ¿Sí? Claro, y la moda es correr todos media maratón. Sí, eso. Y tener la medalla de la media maratón y todo eso. Chévere, chévere. Lo que yo le decía ahorita a Edgar, y es que uno a veces, o yo me desprendo de las medallas, pero que día que recogí todas mis medallas y las organicé, es muy chévere porque entonces le trae a uno momentos, recuerdos, le rememora situaciones también. Entonces eso hace parte de la construcción del ser y de la construcción de lo que es el ser como ser en desarrollo, principalmente. Porque a la final eso es el cumplimiento de esos objetivos y la materialización de esos objetivos. Y lo único que va a quedar son sí las fotos y eso, pero no sé, la connotación de esa medalla, de ese elemento, es primordial. Y yo soy de los que en su momento juzgaba y decía, no, pero la medalla se la deberían dar al podio. ¿Sí? Sí. Pero es que resulta que el resto de personas también hicieron un esfuerzo del berraco y uno no lo sabe. Es más, uno a veces de ultrafondista aprecia mucho el trabajo que hacen las personas que llegan de últimos. Puede que se hayan echado el doble, el triple de lo que uno se echó, pero se aguantaron hasta la meta, hasta volver a llegar de donde arrancaron hasta donde tenían que llegar. Hicieron el esfuerzo de llegar de acuerdo a sus posibilidades. Ahí el tema es que ellos sufren más que uno. Sí. O sea, uno termina rápido. Y en teoría uno sufre menos tiempo, ellos sufren mucho más tiempo y la capacidad mental resulta siendo es eso, la mente. Igual de poderosa y de capaz de terminar y de cumplir ese objetivo. Uh-huh. Es eso. Ya volviendo al tema de las 12 horas, cada rato nos vamos para otro lado. Ya uno genera esa estrategia, mira el entorno cómo está, y cuando ya yo logré definir que yo sí podía llegar a ser competitiva ahí, entonces miré el objetivo, por ejemplo, de Sergio. Entonces Sergio quería bajar su marca en las 8 horas y yo miré, bueno, venga, yo cómo estoy en relación a él, ¿sí? Entonces una referencia que yo tenía era el ascenso a letras. Yo mi ascenso a letras lo tengo en 7 horas 37 minutos, ¿sí? Que es récord. Que es récord. O sea, es el COM. Es el COM de letras, corriendo. O sea, ¿son cuántos kilómetros? ¿80? Sí, 80, son 80. ¿7 horas qué? 7 horas 37 minutos. Sin palabras. Y me imagino cómo habrá analizado el ascenso, todos los climas. No, es que todo es prueba y error. O sea, Edison no sacó la bombilla del primer intento. Claro. Fueron más de 1000 intentos. Entonces, en mi caso, gracias a Dios, solo fueron 2. Porque pues para coger o sea, en el segundo. En el primero, ¿qué pasó? Una falla ahí, en planeación. A ver, yo siempre he tratado de ser muy independiente, muy autónomo. Por eso es que nadie me conoce, porque yo todo lo hago solito. O sea, yo no estoy esperando apoyarme en alguien o eso. O, mejor dicho, eso tiene que ver ya con la crianza. A mí desde pequeño me enseñaron a ser muy independiente con mis cosas, ¿sí? Entonces yo voy solo a las carreras, yo hasta el momento iba. Entonces en ese momento... la primera vez que subí con una maleta grande donde me fui por autosuficiencia, ¿sí? Como hace este man de Orozco y se va solito con su coche. Exactamente, algo así. Pero entonces yo subí letras esa vez con mucho peso y aparte de eso no hice la suplementación como tal de sales. Entonces me la cobró. O sea, iba con carbohidrato pero sin sodio. Claro, entonces obviamente ya y es que usted ya llega a delgaditas y ya la altura es diferente, todo eso. Entonces todo eso, frío. Eso me llevó a ser muy eficiente. Esa vez me fui, por ejemplo, en pantaloneta corta. Yo ya cuando corro en el páramo, si a mí me dicen para pasar por páramo, olvídelo, yo ya me voy con licra larga, porque me voy a quemar.
Es el mismo efecto que si estuviera haciendo un solazo el berraco. Claro. Uno se quema y ya eso no va a impedir que usted esté cómodo para correr. ¿Sí? Entonces, el bloqueador solar y todo listo, sí, eso funciona bastante, pero al final eso no va a compensar. Y eso es calle, peor entre el que usted se pega unos rayones los berracos, como Claro. los que me quedaron a mí en el desierto, pero pues eso ya es normal porque ahí sí ni modo de cuidar las piernas, porque allá sí es al revés. Acá es Ni modo de níquela licra. cortica. Marica, va a tocar hacer un podcast por carrera de Por este carrera. man. Porque ya nos fuimos con letras y, Bueno, déjelo y ya. terminar las 12 horas. No, para las 12 horas toca un podcast de 12 horas. No, volviendo entonces, mire, cuando yo cogí el tiempo de letras y dije, pues yo soy capaz de sacar eso con 4000 de desnivel, de seguro y soy capaz, si me preparo bien, de sacar los 100 kilómetros que está hablando Sergio en menos de las 8 horas. Claro. ¿Sí? Entonces yo dije, no, sí es posible. Entonces empecé a planear, lo primero que hice fue un entrenamiento en el que miré a ver cómo estaba funcionando el umbral. Entonces, saber que mi umbral está en cierta frecuencia cardíaca y que si yo me mantengo ahí, ¿cuántos kilómetros me puedo mantener ahí? ¿Y usted sin cómo dejarlo define saltar? eso? ¿Usted cómo define su umbral? No, pues ya cuando yo tengo mis zonas de frecuencia definidas, que digamos por algoritmos, a veces las Coros o Garmin se las saca usted, más o menos. Pero aparte de eso hay una fórmula y hay un trabajo, digamos como tal ahí teórico que se puede aplicar. Y a partir de eso, pues si usted ya tiene claro eso y lo ha estudiado y reconoce entre aeróbico y anaeróbico, usted ya empieza a definir más o menos cómo puede trabajar. Imagínese este man con un algo de espirometría. Vuela, hermano. Claro. Sí, yo he pensado en eso por lo que le decía, o sea, el paso siguiente ahorita es empezar a, si fuera posible, representar a mi país en otros, a nivel internacional, ¿sí? Que a lo que le apuntaría yo el otro año para empezar sería a la Ultra de Panamá que le comentaba, que es pasar del Pacífico al Atlántico. De charco a charco. De charco a charco. Buenísimo. Que este año un colombiano ganó esa carrera en esa Un distancia. colombiano al que yo le gano, diga. No, ¿cómo se le ocurre? No, yo respeto mucho a John Barrera, me lo he encontrado en carrera y me ha enseñado muchas cosas y es una persona que admiro mucho y no Pero me ha atrevería- competido contra él. Sí, pero lastimosamente a la final no, yo lo respeto mucho y sé de su trabajo y me lo he encontrado en carrera y es más, el año pasado yo me le pegué en Chicamocha al principio y después en Del Mar a la Cima yo también salí duro y estuvimos compartiendo los kilómetros hasta cuando él se retiró y después yo me tuve que retirar. Entonces a ciencia cierta no hemos podido medir pues de pronto si yo puedo ser competitivo ante él. Pero yo no voy a desmeritar ni voy No es ponerle un poquito de picante. hasta esa vez que habíamos hablado, hasta esa vez que nosotros habíamos hablado con él había participado en 9 ultras, 9 100 millas, me había comentado, y ahorita fue cuando ganó esa que ya serían sus 10 100 millas en las que ha hecho una Participado. representación, pues digamos tremenda a nivel internacional. Y de ahí en adelante lo que yo sí quiero es hacer eso, empezar a competir de manera internacional, pero si yo quiero también llegar a ser competitivo, porque una cosa es competir acá, y acá el nivel es muy bueno, pero ya uno, mientras más se amplíe el campo, pues más difícil va a ser ganar, ¿sí? Claro. Entonces yo ya no me puedo confiar, es que como yo en Colombia hago cosas buenas, entonces simplemente es coger un avión con más distancia y ya me va a ir igual. No, eso no funciona así, no va a funcionar nunca así. Y lo mismo acá, hay algo que yo tengo que es como mi mantra en la cabeza para mantenerme aterrizadito, y es: yo gané esta carrera porque ese día no fue una persona más fuerte que yo. Yo no gané en la Desert Marathon porque Jesus estaba más fuerte que yo ese día. Y además que tengo 1000 preguntas de la Desert Marathon, pero no nos podemos desviar. Bueno, terminemos entonces más bien rápido 12 horas. 12 horas. Entonces ya dejamos listo lo de que cómo se sacó la estrategia de carrera, que sabía que podía ser competitivo, que pues, sabía que me podía meter a un podio, que reconocía que iban personas muy fuertes. No sabía que Cristian iba a ir, sabía que iba a ir Héctor Ramírez, sabía que iba a ir pues el mismo Sergio Pitufolo. Entonces yo vi el documental de Sergio del Sahara, de Maratón de Sables. Vi sus tiempos, vi en cuánto corrió la maratón, que me pareció tremendo como corrió una media maratón que se corre en una etapa.
durísima, entonces yo dije, no, pues este man hay que hacerle el estudio. Pero pues yo sabía también las condiciones de temperatura de Tocancipá y sabía lo que podía pasar en cuanto a la temperatura y eso. Claro. Y más cuando llovió, porque cuando llovió lo que nos pasó a la mayoría fueron dos cosas. Uno, hubo personas que tuvieron molestias estomacales por los espasmos que genera Sí, eso. a Cristian le pasó. En el caso mío no fue estomacal, sino en el caso mío fue espasmo de los eslabones más débiles que uno tenga en el momento, ¿sí? Uno tiene que también saber su cuerpo, qué puede estar pasando y cuáles son las partes a fortalecer. Eso lo determina uno mucho cuando uno trabaja a unos ritmos que son muy suavecitos regenerativos. Zona 1, zona 2, cuando uno hace una tirada larga, y a mí que me pasa porque hago acompañamiento de atletas que corren un poco, pues por ejemplo Carlitos Carvajal, él corre obviamente a su ritmo y yo lo acompaño. Yo ahí aprovecho y digo, como tengo más tiempo de contacto en el suelo, como tengo más tiempo en el que no estoy corriendo en mis umbrales, sino en los umbrales de él, tengo más tiempo de determinar, acá hay que fortalecer, aquí hay que mirar articularmente qué está pasando, porque me refleja. Wow. Qué autoconocimiento Brutal. tan grande. Brutal. Yo me Wow. pongo a pensar, digo, yo nunca he sentido cómo Entonces, hacer claro, eso. yo ahorita Claro. tengo ¿con qué estoy lidiando yo ahorita? A nivel de mi autocuidado, porque yo hago autodescarga y hago mis descargas juicioso con mi fisio, Natalia Ochoa, que ella es excelente fisioterapeuta y ella hace su trabajo y ella también es muy buena, pero ella hace su trabajo también. Ahí por debajito ella tiene su trabajo y hace muy bien su trabajo y yo me manejo mucho con punción seca, con acupuntura. Buenísimo. Pero entonces yo ya determiné que por ejemplo, hay muchas cosas que involucran también esas cargas musculares y es el estrés, ¿sí? La posición ergonómica para el trabajo, ¿sí? Entonces esos son cosas que yo les pregunto a las personas cuando ingresan o cuando les hago análisis técnico, porque eso también es importante. Si usted se la pasa 8 horas en un computador y no tiene la pantalla bien colocada, sino la tiene ahí abajo en el escritorio y le toca todo el tiempo mirar así, pues cuando usted menos piensa está engibado y cuando va a correr o va a caminar, pues esa va a ser su postura. Claro. Porque la mayoría del tiempo usted se la pasa con la cabeza hacia abajo. Y ya sabemos que para correr hay que tener que el mentón levantado, que la postura, que el centro bien activado, ¿sí? Entonces ya uno les dice, bueno, ¿usted en qué trabaja? O uno les dice, bueno, usted ha pasado tantas horas al diario al computador. Y a la gente le dice, uno, sí, yo hago teletrabajo. Entonces usted tiene que garantizar que si no está en la oficina, que es en donde a veces sí le generan las condiciones ergonómicas para que usted haga su trabajo de una manera óptima y ergonómica, entonces desde su casa usted tiene que procurar de que como ya tiene esa ventaja, lo mismo, maneje una ergonomía que le permita que su trabajo sea cómodo. ¿Sí? Y eso se va a ver reflejado ya cuando usted lo transfiere a la parte deportiva, en que usted esté cómodo para correr, ¿sí? Para que no tenga que corregir tantas manías, porque ya se vuelve una manía. Entonces yo corro así, corro con los hombros recogidos y me empiezo a ganar esas tensiones musculares. Claro. ¿Qué pasa? Entonces yo ya empecé a ganarme una tensión muscular acá a nivel de la banda iliotibial y en los isquios me empecé a cargar mucho. Entonces, y solo esta pierna. Diferente que si yo siento hinchadas las dos piernitas, entonces es el estímulo y el estímulo se está viendo reflejado por parejo. Pero si yo ya determino que es un solo hemisferio, yo digo, no, acá hay que corregir algo porque si me estoy cargando un solo lado, ahí está pasando algo. Entonces yo ya empiezo a mirar con el masaje y puede que a mí me duela la rodilla, pero resulta que la rodilla no es el problema. El problema puede ser las inserciones y los orígenes de la musculatura a nivel de tendón, ¿sí? Entonces esos orígenes y esas inserciones hay que revisar desde las partes adyacentes, ¿sí? Si de pronto a mí me está doliendo la rodilla, pero resulta que yo tengo tenso acá el cuádriceps y abajo los tibiales están que se estallan, pues generan la presión en la rodilla, porque es como una fuerza inversa. Y la rótula ahí espichada, pues eso es lo que pasa. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Entonces, y lo que les digo, esos son años estudiando, analizando, mirando, conociéndose. Ya cuando yo determiné eso, que me pasó en la carrera y me dio el espasmo fue acá en la banda, para ese punto yo ya había pasado la primera media maratón, que me acuerdo que esa se pasó por debajo de la hora 30. Sí, yo ya había pasado por ahí. Uy, no joda. Porque en realidad yo tenía varios objetivos en esa carrera que los cumplí. El primero era pasar la primera maratón por debajito de mi umbral, mantenerme bien. Yo hacía mucho tiempo no corría duro la maratón en calle. Y es más, yo nunca corrí una maratón oficial, hasta ahorita voy a correr Medellín. Pero yo cuando corrí esa
Cuando yo corrí esa maratón, no quiero generar expectativa. No, ya, baila. Ya el gordito abrió los ojos. Porque yo mi primera media maratón ahí en del Castillo de Marroquín hasta Peaje del Roble y volviendo hasta Coca-Cola que marca la maratón, la corrí en 2:53, con un pace más o menos de 4:10. Y ya yo en mi estrategia de carrera estaba pensando correr entre 4:30 y 4:40 todo el tema de las 12 horas. Sí. Ya lo que pasara ahí con la frecuencia cardíaca me iba a cambiar mi estrategia de carrera. Porque si yo veo que me subo, yo ya no voy a ser tan pendejo de mantenerme corriendo a un ritmo cuando sé que lo que va a priorizar es la parte del corazón, ¿sí? La parte cardiovascular. Uh-huh. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué pasó? Pues que yo en esa primera maratón cumplí mi objetivo, que era pasarla por debajo de las 3 horas. Entonces pasé la primera maratón por debajo de las 3 horas. Ya cuando pasé la maratón por debajo de las 3 horas, sabía que me podía sostener y que iba bien para llegarle a los 100 kilómetros por debajo de las 8 horas. Después ya la segunda maratón, que era como el segundo objetivo. Eso es algo también muy importante. Si usted sabe que tiene 12 horas, si usted sabe que tiene media maratón, usted desmembre. O sea, genere pedacitos de carrera. Para hacerlo más fácil al cerebro. Así como se puso el objetivo de llegar a ese día a esa carrera y lo fue trabajando, ese día también póngase objetivos de ir llegando a pedacitos. Entonces llego a la primera media maratón, llego a mi primera maratón, ahora trato de ir al 60, trato de llegar al 80 y ya me quedan 20 para llegar a 100. Bueno, ya vamos bien, ¿sí? Cuando llegué a 100 pasé como en 7 horas 59:43, o sea, apenitas. Ahí estuvo cumplido mi segundo objetivo. Y de en adelante era aguante los riendazos para sostenerse hasta el final. Al final, ¿cuántos kilómetros hiciste? 132. 132. ¿Cuánto hizo el segundo? Cristian, yo creo que hizo 130 porque en realidad yo siempre le llevé una vuelta. Que en 12 horas una vuelta no es ni mierda. Sí, no. Igual es que ahí es en donde también últimamente he tenido muchos problemas con los cronometrajes de las carreras. Yo personalmente. Sí. No sé si todo el mundo. Pero no está haciendo, o sea, la idea de un cronometraje es que datos reales, que los da de tiempo y todo el cuento. Y en esa carrera eso no pasó. Porque era la vuelta, era menos. A mí me tocó, exactamente, y a mí me tocó hacer reclamación porque hubo un momento en el que yo no aparecía de primero y segundo, aparecía con un cronometraje que no marca la realidad. Yo para eso llevo un reloj. Claro. Entonces yo tenía una foto, tomé la foto, le mostré al organizador, le dije, mire, este es mi tiempo. Hablé con Cristian, que Cristian es consciente de que yo no, o bueno, creo que esa noche no hablé con él, pero el mismo organizador fue el que me dijo, ya recuerdo. Me dijo como, no, Cristian es consciente de que usted pasó primero. Pero sí, yo pago, bueno, listo, ya el tema de la premiación ya sabemos que, digamos como tal, eso nunca se ofreció y todo, ya es tema pisado. Sí. Pero sí, yo pagué por un cronometraje. Claro. Entonces, eso sí lo puedo... En el triatlón nos pasa muchísimo y es que, la natación a la mayoría le da diferente porque todo el mundo nada como en zigzag. Pero a veces el ciclismo da un poquito más o un poquito menos, el atletismo a veces da un poquito más, un poquito menos, y uno se prepara para la distancia exacta, entre comillas, y puede que ese kilómetro de más en la bicicleta le afecte el tiempo de uno y uno mentalmente se pueda joder, pero esos 30 segundos, ese minuto, esos 2-3 minutos de más, uno ya se empieza como a desmoralizar. Y pues uno paga por un cronometraje y este tipo de cosas. Por eso no todas las carreras pueden ser avaladas en ciclismo por la UCI, en el atletismo por la, no sé, Asociación de Atletismo Internacional o como se funcione, o en triatlón como la World Triathlon, que como yo conozco a muchos organizadores de triatlón y dicen, venga, hay un margen de error que está del 5 al 10%, creo que es el 5% de margen de error en las distancias porque es muy difícil por las distancias tan largas. No, ¿y sabe cuál es el otro efecto nocivo? El exterior. Porque pues por lo general a usted esas, digamos que esos cronometrajes también son la oportunidad de que su familia lo esté siguiendo, ¿sí? Uh-huh. Y entonces para mí, por ejemplo, en un caso particular en Merrell, para mi novia fue muy desesperante como tal, que en el kilómetro 21 todo el mundo seguía avanzando y seguía los puntos y de un momento a otro mi chip no estaba registrado. Eso pasa, ¿sí? Sí. Entonces claro, eso para cualquier persona pues va a ser desesperante y a veces no pasa solo una persona sino varias, ¿sí? Entonces sí siento que eso es como temas a mejorar a nivel estructural de los cronometrajes. Bueno, y volviendo otra vez al tema de las 12 horas. Hablaste de 3 objetivos. 1,
pasar la maratón en menos De las 3. de las 3. Llegar a los 100 antes de 8 horas. ¿Y el otro cuál era? Ganar la carrera. Sí, el otro ya sostener, porque a ese punto yo ya sabía que iba primero. ¿Cuándo supe yo que iba primero? Cuando hicieron el anuncio como en el 62 o 72. Creo que hicieron el anuncio. O sea, yo tampoco me iba a matar a decir le voy a tratar de sacar vuelta o algo así. Porque de por sí uno no tiene que ser honesto. O sea, uno ya va con las patas cascadas. Claro. O sea, ya pasando esas 8 horas, esas otras 4 horas yo sabía que era aguante. Y eso ya después de las 3. ¿Usted paró en algún momento? Yo paraba, ya hubo un punto en el que uno paraba, era de pronto que por la rejita le pasaban Sí. a uno las cosas, detrás de las llantas, ahí Sí, le sí, pasaban sí. a uno cosas. Entonces yo paraba. Yo ¿Entró siempre- al baño en algún momento? No. O sea, usted en ningún momento No, entró a o sea, pits. No. Obviamente yo no voy a decir que no fui al baño, Ah, no, claro. uno se mea encima. sino que esa es una, pero ahí qué pasa, que es que en una distancia tan larga y ya haciendo correr, Se en el irrita. agua no importa. Usted Claro. que trabaja lo harto lo de triatlón, en el agua no importa porque la misma agua lo moja y lo de alguna manera no se queda ahí esa sensación. Y más que todo por el amoníaco y como tal la orina, lo que va a hacer es irritar. ¿Sí? Claro. Lo mismo Se quema el uno. efecto bebé. Entonces Ujú. se quema usted ya después de que se quemó, además- ya no va a sostener Además ritmo. el frío, porque si Por te más orinas vaselina encima, que se... Exactamente. el frío Y por también más jodido. vaselina que usted se aplique, que lo ideal sí es que si usted va a correr una carrera larga y más en clima... Báñese en clima caliente, vaselina. Báñese en vaselina. Báñese en vaselina. Y si puede tener toda su zona pélvica bien arregladita, mejor. Mejor O sea, porque entonces... depilado. Sí, claro, porque entonces en ese sentido usted tiene menos menos fricciones. roces, claro. Menos fricciones, ¿sí? Entonces son una cantidad de detalles. Por ejemplo, yo algo que hago siempre que estoy últimamente también recomendando es las uñitas una semana antes de la carrera dejé una alarma, cortarme y limarme las uñitas, ¿sí? Claro. No llegar el día a la carrera con las uñas de los pies ahí a chocar contra el tenis, a que se le Claro. pongan negras y no es que y antes a veces hasta suben la foto con orgullo, las uñas sí. negras y la medalla. No, es que esa no es la idea Claro. no es generar sufrimiento. Claro, ¿sí? yo para correr mi tierra me corté las uñas la noche anterior. No. Ah, esa es la otra. Entonces, por Sufrimiento. ejemplo, si por alguna razón a usted se le va el corte mal y alcanza a dejar herida, usted ya se va con eso para el día Ujú. siguiente. Mientras que en esos 8 días se repara el tejido y usted ya como tal tiene la uña bien. Claro, yo tengo una curiosidad. Y más en el trail, porque es que en la bajada usted va chocando siempre. Claro. Siempre. Y por ejemplo, para las 12 horas tengo la curiosidad, no por hablar de marcas, pero ¿cuántos pares de tenis usaste y cuáles? ¿O con cuál marca o cuáles tenis te sientes mejor? Porque en lo del autoconocimiento también hay que tener en cuenta qué me queda mejor a mí. A mí las personas que confían en mí, que las entrene, me preguntan, venga, ¿qué tenis me recomienda eso? Y yo me la paso buscando y eso. Pero yo no soy de estar mirando marcas o eso. Yo corro con lo básico pero entonces ¿por qué corro con lo básico? O con lo que puedo. Porque es que me dediqué en una parte de mi vida a trabajar la técnica, a que mi pisada fuera neutra y a entender ergonómicamente cómo me debo mover para no depender del calzado. Y hay mucha gente que depende del calzado, unos por moda, unos porque tienen los recursos y otros por goma. Pero yo no puedo, yo como deportista tengo es que velar porque el muñeco sea el que se mueva. No, los tenis no se van a mover por usted. Claro. Y le pueden generar beneficio, pero también es lo que conocemos muchos de, usted para que se va a comprar unos tenis de placa de carbón, unos Adicero, no sé qué, si resulta que, y no digo que no sé, o sea, no desprecio las marcas son muy buenas y Adidas es muy bueno y utilizo Adidas, sino me refiero es al hecho de para qué se los va a comprar si usted corre a 5:36, que no es un ritmo despreciable, sino simplemente que si esos tenis están diseñados para que le generen un beneficio en amortiguación y rebote por debajo de 4:30 minutos el kilómetro, pues no le van a traer el beneficio. Al revés, le pueden traer un perjuicio, Claro. ¿sí? Entonces es eso, es que yo sé que el mundo está girando en torno al marketing y en torno a las redes y en torno a lo que se ve. Pero si yo no me tomo la molestia de mirar y asesorarme de verdaderamente lo que a mí me sirve, por eso es que cometo errores, ¿sí? Total. Y está bien, y está bien que las marcas se muevan y que ofrezcan y todo, pero ellas no le están diciendo a la gente compre tal marca, tal esto, porque eso les sirve. Ellos tienen unas especificaciones y para eso son las descripciones.
Pero hay gente que no, porque es que simplemente como a ese se le ven bonitos, yo también quiero tener unos de esos. Claro, sí, la otra vez me pasó, yo le pregunté al entrenador de running del equipo en el que estoy, a Steven, y yo le decía que era pronador y que cuáles tenis me recomendaba. Él me dijo, mejore su técnica y mejore su pisada. Los tenis, eso vale 5 si son pronador, supinador, lo que necesita es una buena pisada. Sí, pero entonces también hay que tener en cuenta que eso es en el tiempo, ¿no? O sea, Ajá. si yo voy a corregir algo de eso tiene un proceso, ¿sí? Entonces yo no le puedo permitir, y esa discusión, por ejemplo, que hay entre talonear o pisar de medio pie hacia adelante, eso va también a depender del terreno, va a depender de las características del país al que corro, y en el caso de la supinación, pronación o pisada neutra, eso son cosas que se pueden ir definiendo, pero en el tiempo, eso no es de un día para otro, porque si yo llevo caminando, por ejemplo, en el caso de nosotros que pasamos los 30, si yo llevo 30 años caminando, supinando, con los pies aquí, de patico, por ejemplo, o pronando, entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que cambiar el gesto, adaptar una nueva postura, una nueva memoria muscular, pero eso no es de un día para otro. Eso Claro. puede pasar, eso puede tomar años, meses, incluso años, dependiendo como tal sus capacidades de asociación al cambio de movimiento. Eso ya tiene que ver con la neurociencia y tiene que ver con el trabajo neuronal, neuromuscular y la capacidad que usted tenga de adoptar el nuevo gesto, ¿sí? Mientras pasa eso, lo que usted sí puede hacer de entrada es dirigirse a un ingeniero biomecánico que le haga un fit, le determine cómo está su pisada y que le genere las plantillas o que le recomiende propiamente el calzado apropiado que le va a servir a usted. En conclusión, no es la flecha, es el indio. Es el indio, sí, Claro señor. que sí. Exactamente. Pero que el indio se sepa conocer. Ahora, ¿qué hice yo en las 12 horas? Yo me manejé con obviamente, y otra cosa, uno no lleva los tenis a la carrera el día, no los compra el día anterior. Ah, claro. O sea, uno siempre tiene que caminarlos. Una semana, 2 semanas y empezar ahí sí a entrenar con ellos, ¿sí? Dependiendo. Porque me he dado cuenta que hay tenis que también pierden mucho la horma, entonces tampoco le sirve a usted tener 8 pares y utilizar unos y dejar los otros quietos, porque el día que usted va a correr con los que se le antojó ese día correr, ya pierden la horma, usted tiene que irlo rotando, ¿sí? Eso lo aprendí hasta ahorita porque ahora sí tengo varios tenis. Antes no, antes tenía un par para hacer trail, inicialmente un par para hacer trail y calle, pero ese par. Claro. ¿sí? Y déles mate. Y métales que está mal, no lo hagan, no lo recomiendo, meterle más de 1200 kilómetros a unos tenis. No lo hagan en casa. Así se vean bonitos, así todavía se vean bonitos, coloridos, con sus cordones sin hilachas, no. Es que no se trata de eso, se trata de que ya se compacta la suela y ya la afirmación empieza a ser un impacto más fuerte para el pie. 1200. Y eso se replica en vibraciones, y esas vibraciones van a nivel articular. Por eso la gente se lesiona, Y sin saberlo. Por eso nos lesionamos. Entonces ahí es lo que uno tiene que hacer. No es que el tenis le puede seguir sirviendo para caminar, pero ya para correr no le va a servir. Esos son detalles. ¿Con qué corrí yo ahí? Con Adidas Boston 12. Los había comprado más o menos un mes antes, los caminé una semana, los probé en algunos fondos, en algunos trabajos de velocidad para ver cómo eran. Esos tienen una placa en nylon, entonces se me ajustan al ritmo que yo estaba pensando. Ujú. Incluso era un poquito arriesgado pensar utilizarlos porque si a mí me dicen esos tenis que son para correr a ritmos un poquito más fuertecitos por debajo de los 4:30, yo estaba arriesgando un poco porque posiblemente yo ya no terminé tanto en ese ritmo, sino digamos que ya zafado de ese ritmo, que fue lo que pasó. Pero fue algo que yo asumí, ¿sí? ¿Y en la lluvia no cambiaste los tenis? Yo no cambié los tenis. O sea, toda la seguí carrera con los corriendo. mismos Yo tenis. corrí con los mismos tenis. ¿Por qué? ¿Y se Porque- cambió las medias o tampoco? No, En no, ningún- no, Este man no paró para nada, güey. no, yo para lo único que paraba era de pronto para recibir. Y al final que me puse ahí a echar chisme con Santiago, un buen amigo que Santiago Lozano, no sé si de Sí, pronto sí, usted sí. lo conoce, profe de natación, y él fue el que me asistió y mi novia. Y entonces con ellos dos me quedé ahí echando un chisme un minutico, así me decían, salga ya, váyase ya, todavía no se ha acabado, puede hacer otra vuelta más. Pero pues yo me lo tomé relajado porque yo simplemente referencié a Cristian en la vuelta anterior, me le traté de pegar, vi a qué ritmo iba, con qué ritmo iba un poquito más rápido que yo al final. Entonces pero yo decía, ya no le va a dar para que termine la vuelta y me saque la vuelta que yo tengo de referencia. Claro.
Entonces es ahí como uno puede jugar con eso, porque ¿de qué me sirve a mí matarme al final si ya sé lo que hice y lo que tengo que hacer y ya estaba cascado en mis piernas, ¿sí? Además, y yo también vi mucha gente ahí que ya estaba destruida. Eso parece un cementerio, eso parece un cementerio zombie después de las 4 de la mañana. Eso fue fuerte, fue fuerte. Sí, porque se fue todo el mundo. Todos los que hicieron las otras categorías ya se habían ido. Sí, y ¿saben yo qué recomiendo siempre? Cuando uno está haciendo una distancia, la que sea, pero si uno va muy muerto y va alguien al pie, apóyelo. Dígale, vamos, sí se puede. Y es una réplica de energía, va y vuelve. Usted lo dice, usted recibe lo que está dando. Y lo recibe. No importa quién sea, no importa, incluso si es competidor, si están peleando el primer lugar, es simplemente esa réplica de energía. Eso se llama energía toroidal, energía que va y vuelve. Y esa energía es la que hace también que todo fluya, y es la misma que usted siente al inicio de la carrera de todo el mundo. Todo el mundo está con la expectativa y eso es una euforia que, bueno, esa adrenalina le lleva a mucha gente a embarrarla porque arrancan como locos. Pero asimismo, esa energía es la que usted tiene que conservar muy adentro, y que cuando ya usted siente que está vacío, hágalo, pruébelo, motive a alguien en carrera. Que esa energía con la que usted arranca es con la que se queda para inscribirse a 10 carreras más después, ¿no? Sí, no, pero entonces ya cuando usted está en el meollo del asunto es cuando usted ya va en el 70-80% de la carrera y no sabe cómo la va a resolver. Venga, y en las 2 horas, Ron, ¿cómo fue su alimentación? ¿Cuántos huevos se comió? ¿Cómo fue la vuelta ahí? Ahí, si no estoy mal, llevé 10 huevos, pensando en dosificarlos, en no mandar digamos que 1 por hora más o menos, pensando en eso. En la primera hora fue fregado porque no veía el tema de la asistencia y eso, o sea, de la alimentación. Sí. Ya estaba preocupado. Entonces la primera hora no lo mandé, pero de ahí en adelante sí, juiciosamente, cada hora un huevito, una pepa de sal o 2 pepas de sal, porque también hay, a pesar de que llovió, a pesar del frío, el sodio también baja con un berraco. Y me manejé con bocadillo, barritas energéticas y geles, ¿sí? Y geles, eso fue lo que utilicé. ¿Qué otra cosa así de pronto utilicé? Hidratación. Tinto y obviamente yo no lo recomiendo hacerlo, no es tan chévere, pero el veneno que todos conocemos, la Coca-Cola. Pero ¿qué pasa? La Coca-Cola genera un pico de glucosa que se dispara alto y vuelve y cae rápido. Ya si usted lo va a utilizar, utilícelo en un remate de carrera, ¿sí? Yo siempre, kilómetro 18 de la media maratón del 73, ahí es donde Coca-Cola o Pepsi, lo que haya, Claro. Red Bull también, a veces dan Red Bull, pum, esos últimos 3-4 kilómetros ahí es donde lo meto, y si me alcanza a caer otro punto, remato con eso, porque uno lo siente instantáneamente. Claro, esos son carbos simples de absorción inmediata, ¿sí? Entonces de una el cuerpo lo siente el subidón y ya. Por ejemplo, la primera vez que subí Letras, que ya estaba vuelto nada, faltaban como 7 kilómetros, y unos chicos que iban conmigo que sí contrataron una moto, pues obviamente ellos subieron primero. Cuando bajo la moto, yo había dejado de reserva un atún y una Coca-Cola. Es una bomba. Son grasas, son sales, es proteína, más el pico de glucosa mezclado. Entonces, obviamente mi estómago, voy a decirlo burdamente, es de gamín. No, el mío también. Entonces yo lo hago y me funciona. Yo por eso siempre les digo, si ya de pronto escuchan esto y alguien le da por probar eso, pues hágalo, pero bajo su propia responsabilidad. Yo no digo que eso le vaya a funcionar. Yo le digo de lo que yo he hecho desde mi experiencia y que me ha funcionado, ¿sí? 12 horas, entonces, ya para rematar ese tema. Ahí... No, ya ganó. Ya estaba contento. Bueno, ¿cómo entra al baño usted entonces? Porque bueno, no se puede orinar encima. No, pues es que usted tiene que entonces empezar como el ciclista, empezar a generar estrategias. Obviamente hay alguien no lo va a empujar, que usted no, como en la bici que se empujan, lo empuja a alguien y lo carretea mientras orina. En el caso de uno es lateralidad, empezar lo puede manejar uno de hombre, ¿no? Lateralidad, simplemente me pongo de pie, empiezo a caminar lateralmente y a orinar, ¿sí? Cuando es orinada, cuando ya tengo que evacuar como tal, ya es en cualquier orilla, cualquier borde, y vaya y haga sus necesidades y vuelva y siga corriendo. Claro. ¿Sí? Pero tiene que ser pues eficiente y a veces ahí el pudor también pues tiene que ser, de ahí la importancia de las sentadillas.
Claro. O sea, no, imagínese ir al baño usted después de correr 9, 10 horas y que le den ganas de ir al baño, vaya haga esa sentadilla. Claro. Párese la Se puede sentadilla. calambrar ahí. Y Se cae ahí, se exactamente, embarra entonces, todo, weón. si usted tiene un buen compendio de fuerza y de fortalecimiento, porque es que la sentadilla es la madre de la fuerza como tal del tren inferior, ¿sí? Esa y la tijera. Es que, parce, los chinos se sientan, no se sientan, se encunclillan para comer y comen así, weón. Exactamente, entonces usted tiene que también pues aprender que esas cosas, esas situaciones se pueden presentar y lo que hay que hacer es estar preparado. ¿Sí? Usted entrena eso. Sí, entrenar cualquier cosita, cualquier detallito, por minúsculo que parezca, Claro. puede marcar la diferencia. Total. Parce, hay un video donde está una triatleta corriendo a toda y la vieja va a ganar la carrera, una carrera súper importante. Ujú, Y la vieja le dice a la cámara, por favor, no enfoques por detrás sí lo vi. porque me cagué. ujú. Sí lo vi. Y después veo y la vieja ganó la carrera, cagada y todo, pero pues a ese nivel llega para eso. Y explicaban por qué uno puede, pues marica, uno de pronto piensa que es un pedito y no es un pedito y paila, la embarró. O uno tiene tantas ganas de ganar que uno se podría aguantar eso. Y no es el fin del mundo. Sí, no, pues es que lo que pasa es que usted ya también tiene que tomar ahí determinaciones, porque si, obviamente al ser un evento importante, al no ir al ir en primer lugar, pues usted ya... Pero es que son como, no sé, como 30.000, 40.000, 50.000 dólares que están en juego. Ah, Claro. no, pues no, Es pues que esa gente ya está a otro nivel. claro, y usted ya hace cuentas, cuánto me gasto en limpiarme y cuánto Sí, me va a claro. quedar. El costo de la cagada, 50.000 No. dólares. Sí, no, es que... Y no es solo que hay- 50.000 dólares, sino hay cuánto llevan situaciones. preparándose. Claro. Hay situaciones en las que toca hacer eso, pero sí, básicamente uno tiene que aprender a manejar todo ese tema y bueno, y detrás de eso vienen otras cosas, por ejemplo, que usted también sepa o conozca dentro de su organismo qué me hace daño, qué me genera a mí un efecto diurético. Si yo ya sé eso, El frío, ¿no? Cuando El uno tiene frío, frío. uno mea por montones. claro, entonces digamos que como tal la compresión o digamos que en cierta forma cuando se contrae el cuerpo por esa sensación térmica, el frío, pues una de las primeras que va a sufrir es la vejiga. Entonces ahí hay un músculo importante que trabaja tanto para la respiración y para el aparato digestivo que divide los dos, que es el diafragma. Y eso lo sé desde mi profesión como cantante, ¿sí? Como músico. Entonces, el diafragma como tal, su función es la de bajar y hacerle espacio a los pulmones para que tengan espacio para optimizar el fiato, la respiración, ¿sí? Ujú. Entonces, si yo tengo el espacio para ampliar como tal la cavidad, entonces va a ser eficiente, ¿sí? Pero si mi diafragma es débil, simplemente voy a bajar un poquito y ahí se queda la respiración cortica. Eso también depende de qué tanto yo optimice, porque pues todo el mundo anda hablando del B2, es que el B2 y el B2, el B2. Pues eso ya es una vaina que incluso tiene que ver más con genética y con desarrollo, por ejemplo, de gambernal. Es un tema ya genético, está predispuesto para generar ese rendimiento. Pero es que el VO2 mejora si su respiración es mejor. Claro, entonces va Claro. conectado. Pero si usted ve esas mejoras, no es que vaya a ser como, uy, es que entrené este año súper duro para mejorar el B2. Eso va a tener una representación que no va a ser significativa si usted ya lo lleva a nivel competitivo. Precisamente a nivel competitivo es para ya medir el nivel entre Roglic y Pogačar, a ver cuál Claro. puede mejorar un poquito más. Pero no va a ser significativo como es que si yo entreno el B2, entonces ya me voy a volver como ellos. No, eso no va a pasar. Ya el detalle de las 12 horas ya quedó súper claro. Pero usted tiene puesta una gorra, una camiseta que dice Easy Run Project. Esa vaina me parece fenomenal porque la gran mayoría de personas quiere correr muy rápido y entrena muy duro y al final no saben qué están haciendo. Y algo de lo que me enseñó mi entrenador, Edwin Vargas, que también estuvo en este podcast, es para aprender a correr rápido hay que aprender a correr despacio. Entonces me gusta mucho el nombre de tu proyecto, de tu equipo. Cuéntanos un poquito de la metodología que usas, cómo te pueden encontrar, si es presencial, si es virtual, si tienes de las dos modalidades, porque después de esta cátedra que nos dio, yo creo que mucha gente se va a querer comunicar con usted para que los entrene. Pues mi proyecto empezó hace un año y tengo que decir, porque pues, no es por generar lástima, nada de eso, sino porque en sí el proyecto de todo empresario, de toda persona que empieza algo, es desde la necesidad. Uno hace las cosas o emprende desde la necesidad de algo, ¿sí? A diferentes niveles.
En mi caso, básicamente era porque ese día no tenía sino para el pan. A pesar de tener una profesión como músico profesional y demás, pero se llega un momento en el que hay una saturación de la mente, de no encontrar espacios o de no buscarlos, o de saturarse. Por ejemplo, en mi caso ya la música me gusta mucho, de vez en Pero cuando... no quería ir a trabajar allá a Plaza México. No, pero yo ya no quería... A ver, es que una cosa, y la lidié por muchos años, pero ahí ya hago un paréntesis, esos esfuerzos de trasnochar, y va para todo deportista, esos esfuerzos de trasnochar y madrugar a entrenar, uno dice, ay, me la va a cobrar un día en una lesión, ay, me la va a cobrar tal así. No, eso no funciona tan así. Sí se la va a cobrar, y se la va a cobrar en el tiempo. En mi caso, no digo en todo mundo, en mi caso me la cobró por el lado emocional, y por el lado del sistema linfático me la cobró por el lado de las hormonas, la depresión, ¿sí? Wow. Entonces uno no puede menospreciar el sueño y el tiempo de descanso. Otro común denominador en este podcast es que el sueño es 100% importante, es lo más importante Tiene que hay que para ser poder sagrado, o sea, vivir. usted pasa una tercera parte de su vida, tiene que pasar una parte de su vida durmiendo, ceñido a un horario de sueño, y eso es difícil, pero yo también puedo jugar con la siesta en la tarde, ¿sí? Ujú. No tiene que ser una siesta larga, una siesta de 15 minuticos, pero ir buscando los espacios para que mi descanso... El power nap. Sí, ir buscando los espacios porque de eso depende. Entonces ya volviendo al tema de como tal del proyecto, el proyecto inicia con eso, con la carencia desde la necesidad, y entonces algo importantísimo y una terminología que ahorita está en boom es el Ikigai, que es el propósito de vida. Ujú. Entonces yo le pedí a Dios, yo quiero algo que me permita vivir, que yo sea feliz con lo que esté haciendo, que ni sea trabajo, porque para mí entrenar y enseñar no es trabajo porque es mi diario, es lo que me gusta hacer, y que también como tal contribuya a que el mundo sea mejor, de alguna manera. O sea, desde la música lo hubiera podido hacer, pero era más jodido porque vino pandemia, o nos puso patas arriba y demás. ¿Pero qué lo hace más feliz? ¿La música o el deporte? No, el deporte. O sea, el deporte Bueno, ahí es ya algo estaba, que, sí, claro. es algo que tiene un enfoque. Ahorita hay algo supremo al deporte, algo ahí que tengo ahí ya definí, en una charla interna en esos momentos de depresión, definí, uno tiene que tener esa charla interna, también a veces uno la evita y entonces uno está quieto ahí, silencio. No, cojo el celular, a ver qué hago. Sí. No me puedo quedar así, yo no puedo encontrarme con este man. No, yo le tengo miedo. ¿Qué tal que me empiece a preguntar cosas? Sí, sí, sí. Entonces un día, me enfrenté y, bueno, ¿usted qué va a hacer con su vida? ¿Cuál es su prioridad? Y ahí puse enfrente lo que es mi vida deportiva y lo que quería que fuera mi vida como tal, mi proyección. Y me di cuenta que yo quería una vida familiar, un hogar. Me gustaría ser psicólogo, weón. ¿Sí o qué? No, pues uno de entrenador termina siendo psicólogo. Claro, total. Claro. Entonces, ya ahí definí eso. El deporte es mi trabajo, es mi vida y es mi pasión, pero por encima de eso, en este momento está mi vida, la construcción de mi vida familiar, ¿sí? Y ahí van paralelos. Pero obviamente ya se llega el momento en el que uno tiene que, como lo que me acabaron de preguntar, o la música o el deporte. Obviamente en su momento también fue ese choque. Ujú. Eso fue el 27 de marzo del año pasado. O la música o el deporte. No, pues el deporte. Es un salto posiblemente al vacío, pero la vida es de riesgos y de empezar a tener puntos de corte. ¿Qué tenía a la mano? Tenía un computador, Wi-Fi, inteligencia artificial. Haga el logo y arranque con eso. Creo un Instagram. Más me demoré en hacer eso que Carlitos Carvajal me etiquetó en algo y en adelante por la tarde ya habían como 72 seguidores. Eso es suficiente para que con el voz a voz hoy en día yo ya tenga mi nicho y mi grupo de personas entrenando. Y empecé ahí ese año. Me pueden contactar en Instagram como Easy Run Team. En este momento está al piso Team. O me pueden contactar y ya ahí encuentran la cuenta Jairo Rodríguez Easy Run en Instagram. Para todo el tema de entrenamiento o cualquier duda que tengan, yo trato de contestarla a todo el mundo de manera eficiente, y a todo el mundo le digo, tanto a las personas que confían en mí para que los entrene, como cualquier persona que me contacte, yo les digo, yo estoy a un mensaje de distancia.
wow, o sea, quedé impresionado con lo de letras, con lo de las 12 horas, con todo. Muchas gracias a todos. Si no se han suscrito al canal, por favor, denle a la campanita de suscripción. Suscribirse, compartir. Compartan, denle like, comenten, que de verdad eso nos ayuda a seguir trayendo personas de este nivel. Muchas gracias por la sintonía. Seguimos creciendo. Usted me mandó las estadísticas ayer. Sí, los números de Pero las estamos descargas. doblando los números del año pasado. Total. Muchas gracias por las personas que han estado ahí. Revisé las estadísticas de Spotify y wow, De muy verdad. buenos números. Bueno, muchas gracias por la compañía, por todo ese No, a conocimiento. ustedes muchas gracias por recibirme. Y vamos que vamos. #elgorditofit.